¿Alguna vez has cuidado una planta durante meses solo para obtener unos pocos frutos amargos y deformes al final de la temporada? Es una frustración enorme, pero hoy vamos a acabar con eso para siempre. En este video vamos a descubrir cuándo sembrar pepinos y cuáles son los pasos exactos que garantizan una cosecha tan abundante que no sabrás qué hacer con tantos vegetales. Te prometo que, si aplicas lo que aprenderás hoy, tus vecinos te preguntarán cuál es tu secreto mágico. Y aquí viene el gran gancho, porque existe un mito muy extendido que dice que necesitas fertilizantes químicos costosos para lograrlo, pero eso es totalmente falso. El verdadero secreto está en la sincronización y en entender el idioma oculto de tus plantas. A lo largo de los próximos minutos, te revelaré verdades poco conocidas sobre este cultivo que cambiarán tu perspectiva por completo. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que creías saber sobre la jardinería tradicional? Déjame saber en los comentarios si alguna vez has fracasado con este cultivo o si eres del equipo que siempre tiene éxito. Antes de ensuciarnos las manos con la tierra, es vital entender de dónde viene esta increíble planta para comprender qué es lo que realmente necesita. El pepino es originario de las regiones tropicales del sur de Asia, específicamente de la India, donde ha crecido de forma silvestre durante más de 3000 años. Imagina por un momento ese clima: calor intenso, humedad constante y suelos ricos en materia orgánica descompuesta. Esta prehistoria genética significa que la planta lleva en su ADN un amor incondicional por el calor y el agua. Durante siglos, los antiguos agricultores romanos incluso inventaron los primeros invernaderos rudimentarios usando láminas de mica para protegerlos del frío y poder comerlos todo el año. Entender este contexto histórico es la clave fundamental, porque cada error que cometemos en el huerto moderno suele derivar de olvidar que estamos tratando de cultivar una planta tropical en climas que muchas veces no se parecen en nada a su hogar original. Para empezar con el pie derecho, hablemos del momento exacto para sembrar, porque aquí es donde la inmensa mayoría fracasa rotundamente. Muchos jardineros aficionados simplemente miran el calendario, ven que ha llegado la primavera y lanzan las semillas a la tierra, esperando un milagro verde. Pero la realidad es muy distinta, y aquí vamos a desmentir un mito gigante. Las semillas no saben en qué mes estamos, solo sienten la temperatura a su alrededor. Si la tierra está a menos de 15 grados centígrados, la semilla se quedará dormida, se pudrirá por la humedad del suelo y nunca germinará. El gran secreto de los cultivadores profesionales es usar un simple termómetro de suelo. Tienes que esperar a que la tierra alcance al menos unos 20 grados centígrados de forma constante durante el día. Un ejemplo brillante para entender esto es imaginar que la semilla es como tú en una mañana helada de pleno invierno. Si no hay calefacción en la habitación, simplemente no quieres salir de la cama. Lo mismo le pasa a tu planta bajo tierra. Por lo tanto, el paso número 1 y más crucial es medir la temperatura del suelo, no mirar la fecha marcada en la pared de tu cocina. Así garantizas que, desde el primer segundo, la semilla tenga el calor necesario para explotar de vida, enraizar con fuerza y crecer rápidamente hacia la superficie. Una vez que tenemos la temperatura correcta, debemos preparar las semillas antes de que toquen la tierra. Existe el mito de que debes sembrar la semilla seca directamente sacada del paquete, tal como la compras en la tienda. Sin embargo, si quieres acelerar el proceso y asegurar un 100% de éxito, debes hacer un pregerminado. Este paso es como encender el motor del coche antes de empezar una carrera. Debes sumergir las semillas en agua tibia durante unas 12 a 24 horas antes de plantarlas. Al hacer esto, la cáscara dura exterior se ablanda y la planta recibe la señal clara de que es hora de despertar. Para ilustrar esto, piensa en un garbanzo seco. Si intentas cocinarlo sin remojarlo antes, será una piedra, pero si lo dejas en agua toda la noche, se hidrata y se vuelve tierno. Las semillas funcionan exactamente igual. Después del remojo, puedes ponerlas entre 2 servilletas de papel húmedas dentro de un recipiente cerrado, en un lugar cálido. En apenas 2 o 3 días, verás asomar una pequeña raíz blanca.
ese es el momento mágico en el que están listas para ir a la Tierra, dándote una ventaja de casi una semana de crecimiento frente al método tradicional. El tercer pilar fundamental es la preparación del terreno donde van a vivir durante los próximos meses. Otro error común es pensar que cualquier tierra negra del jardín servirá. Para desmentir este mito, debes saber que las raíces de esta planta son extremadamente finas, superficiales, y necesitan respirar tanto como necesitan beber. Si usas una tierra pesada o arcillosa, las raíces se asfixiarán y la planta se quedará enana. La textura ideal debe ser suelta, esponjosa y rica en materia orgánica. Un ejemplo perfecto para saber si tu tierra está bien preparada es hacer la prueba del puño. Tomas un puñado de tierra húmeda y lo aprietas con fuerza. Al abrir la mano, debe mantener la forma, pero al tocarla con un dedo, debe desmoronarse fácilmente. Para lograr esto, es obligatorio mezclar tu tierra con una buena cantidad de compost bien curado o humus de lombriz. Esto no solo aporta los nutrientes esenciales que la planta devorará más adelante, sino que crea unos pequeños canales de aire subterráneos. Estos canales permiten que el agua drene correctamente, evitando que las raíces se ahoguen, y al mismo tiempo retienen la humedad exacta que este cultivo tropical exige para prosperar. Ahora que la tierra está lista, hablemos de la profundidad de siembra. Un detalle minúsculo que puede arruinarlo todo si se hace mal. Muchas personas creen equivocadamente que enterrar la semilla a gran profundidad la protegerá mejor de los pájaros o del frío. Esto es un mito destructivo. Si entierras la semilla demasiado, la pequeña planta agotará toda su energía intentando llegar a la luz del sol y morirá enterrada viva. La regla de oro, que es un estándar en la horticultura, es que la semilla nunca debe plantarse a una profundidad mayor que el doble o el triple de su propio tamaño. En este caso, estamos hablando de apenas 1 o 2 centímetros de profundidad, no más. Imagina que intentas salir a la superficie desde el fondo de una piscina llena de lodo pesado. Así se siente la semilla si la entierras demasiado. Simplemente debes hacer un pequeño agujero con la punta del dedo, colocar la semilla pregerminada con la raíz blanca apuntando hacia abajo y cubrirla suavemente con tierra suelta, sin aplastarla de forma agresiva. Este toque suave asegura que el primer brote verde pueda empujar la tierra sin esfuerzo y alcanzar la luz solar en tiempo récord. El siguiente punto crítico es la distancia de separación entre las plantas. Cuando vemos semillas tan pequeñas, es fácil caer en la tentación de plantar muchas juntas, pensando en el mito de que más semillas significan automáticamente más vegetales en la cosecha. La realidad es que el hacinamiento es el peor enemigo de un huerto productivo. Estas plantas crecen con una velocidad asombrosa y desarrollan hojas enormes que actúan como paneles solares. Si las plantas muy juntas, empezarán a competir ferozmente por la luz del sol, el agua y los nutrientes del suelo. Un ejemplo muy claro es imaginar a 20 personas intentando comer del mismo plato pequeño en una mesa estrecha. Al final, todos se quedan con hambre y de mal humor. Para evitar este estrés, debes dejar una separación mínima de 40 a 50 centímetros entre cada planta, y al menos 1 metro entre las filas, si vas a plantar varias. Este espacio vital no solo garantiza que cada individuo tenga recursos suficientes, sino que permite una correcta circulación del aire entre las hojas, lo cual es el mejor escudo protector natural contra la aparición de enfermedades producidas por los hongos mortales de la humedad. Llegamos al momento del primer riego justo después de sembrar, una acción que requiere mucha más delicadeza de la que imaginas. Existe la falsa creencia de que puedes usar una manguera con presión normal para empapar la zona rápidamente. Ese es un error fatal. Si aplicas un chorro fuerte de agua, lo que harás será desenterrar la semilla, moverla de su sitio o compactar la tierra formando una costra dura en la superficie cuando se seque. El truco aquí es usar una regadera con una roseta muy fina o un pulverizador para imitar una lluvia suave y tranquila. Para ilustrarlo, piensa en la diferencia entre una llovizna agradable en primavera, que humedece suavemente el bosque,
y una tromba de agua repentina que arrasa con todo a su paso. Queremos recrear esa llovizna. La tierra debe quedar húmeda, pero nunca encharcada. Durante los primeros días de germinación, es vital mantener esta humedad constante. Si la tierra se seca por completo, aunque sea por unas pocas horas, la semilla pregerminada morirá instantáneamente. Por lo tanto, revisa la humedad diariamente, tocando la superficie suavemente con las yemas de tus dedos. Una vez que la planta rompe la superficie del suelo, verás aparecer las primeras 2 hojitas, conocidas científicamente como cotiledones. Es fundamental entender cómo manejar esta etapa tan vulnerable. Muchos principiantes cometen el grave error de pensar que, al ver color verde, deben aplicar fertilizante inmediatamente para acelerar el crecimiento. Vamos a desmentir ese mito ahora mismo. Los cotiledones no son hojas verdaderas, son las reservas de energía de la propia semilla. Aplicar abono en este momento quemará las raíces jóvenes y matará a la planta. Un ejemplo perfecto para recordar esto es pensar en un bebé recién nacido. Tú no le darías un filete de carne asada el primer día de vida, sino que se alimenta de la leche materna. Del mismo modo, la pequeña planta se está alimentando de la energía almacenada en esos cotiledones. Debes tener paciencia y esperar hasta que la planta desarrolle su primer o segundo par de hojas verdaderas, que tienen la típica forma dentada y áspera. Solo entonces, la planta tendrá el sistema digestivo subterráneo lo suficientemente desarrollado para procesar cualquier tipo de alimento extra que le ofrezcas. Si decidiste comenzar tu siembra en pequeñas macetas o semilleros dentro de casa para protegerlos del clima, el momento del trasplante al huerto definitivo es una operación quirúrgica. Hay un mito peligroso que sugiere arrancar la planta tirando del tallo. Las raíces de este cultivo son conocidas por ser extremadamente sensibles al estrés del trasplante. Si rompes, aunque sea una pequeña fracción de la raíz principal, la planta detendrá su crecimiento durante semanas o morirá repentinamente. Para evitar esto, el truco es dejar de regar el semillero un día antes del trasplante para que la tierra se compacte ligeramente y no se desmorone al sacarla. Imagina que estás trasladando un castillo de arena. Si está demasiado mojado, se deshace. Si está demasiado seco, también. Necesitas el punto medio. Cuando vayas a plantarlo en su lugar definitivo, debes manipular el cepellón de tierra, nunca el tallo verde de la planta. Haz un agujero generoso en el suelo. Coloca la planta con cuidado, asegurándote de que quede a la misma profundidad a la que estaba en la maceta, y presiona ligeramente la tierra de los lados para eliminar cualquier bolsa de aire invisible cerca de las raíces. Hablemos ahora de una técnica obligatoria que marca la diferencia entre un aficionado y un maestro del huerto: el acolchado o mulching. Muchos creen erróneamente que tener la tierra completamente desnuda y limpia alrededor de la planta es señal de un huerto bien cuidado. Esto es un mito absoluto, especialmente para plantas que aman la humedad constante. Dejar la tierra expuesta al sol es como salir al desierto a mediodía sin sombrero ni protector solar. El sol evapora el agua rápidamente y agrieta el suelo, dañando las raíces superficiales. Para solucionar esto, debes aplicar una capa gruesa de paja seca, hojas secas trituradas o recortes de césped sin semillas alrededor de la base de la planta. Este abrigo natural cumple 3 funciones mágicas. Primero, retiene la humedad del suelo, reduciendo a la mitad tu necesidad de regar. Segundo, regula la temperatura de la tierra, manteniéndola fresca en los días tórridos. Y tercero, evita que las malas hierbas crezcan y roben los valiosos nutrientes de tu cultivo. Aplicar un buen acolchado es el esfuerzo inicial que más trabajo te ahorrará durante toda la temporada. Uno de los pasos más transformadores para asegurar una cosecha abundante es el entutorado, es decir, hacer que las plantas crezcan hacia arriba. Existe el hábito tradicional de dejar que las ramas se arrastren libremente por el suelo, bajo el mito de que así crecen en la naturaleza. Sin embargo, en un huerto productivo, dejar la planta en el suelo es una invitación directa al desastre. Si los frutos tocan la tierra húmeda, se pudrirán rápidamente
y serán un festín para babosas y caracoles. Además, las hojas en el suelo no reciben buena ventilación y se enferman. El ejemplo ideal es comparar el crecimiento en el suelo con una ciudad caótica y plana, frente al crecimiento vertical, que sería como construir un rascacielos ordenado. Debes colocar una estructura fuerte, como una red de alambre o cañas de bambú cruzadas, y atar suavemente el tallo principal a medida que crece. Al crecer verticalmente, las hojas captan muchísima más luz solar. El aire circula libremente secando el rocío matutino, y los frutos colgarán rectos, limpios y con un color verde uniforme, facilitando enormemente la futura recolección. A medida que tu planta empieza a trepar por la estructura, entra en juego una técnica que intimida a muchos, pero que es vital: la poda de las hojas inferiores. Hay un falso mito que dice que cuantas más hojas tenga una planta, más sana y productiva será, por lo que nunca se debe cortar nada. Esto es incorrecto. Las hojas más viejas, que están cerca del suelo, envejecen rápidamente, dejan de producir energía y se convierten en un gasto inútil para la planta. Además, al estar cerca de la humedad de la tierra, son la puerta de entrada principal para los hongos. Un buen ejemplo para entender la poda es imaginar un globo aerostático. Para que suba con más fuerza, a veces tienes que soltar los sacos de arena que ya no sirven. Cuando la planta alcance unos 50 centímetros de altura, debes tomar unas tijeras desinfectadas y cortar limpiamente las 3 o 4 hojas más bajas, cerca de la base del tallo. Esto mejora instantáneamente la ventilación a nivel del suelo, evita que las plagas trepen fácilmente y le dice a la planta que envíe toda su energía vital hacia la cima para producir flores y frutos nuevos. Pero la poda no termina ahí. También debemos gestionar los brotes laterales o chupones. Mientras tu tallo principal sube hacia el cielo, notarás que en la unión entre las hojas y el tallo empiezan a nacer pequeñas ramas nuevas. Si dejas crecer todas estas ramas laterales sin control, tendrás una selva impenetrable. La energía de la planta se dispersará tanto que producirá muchísimas hojas, pero frutos muy pequeños y deformes. El mito de dejar a la naturaleza seguir su curso no funciona si buscas rendimiento. Aquí debes actuar como un director de orquesta o como un guardia de tráfico en una avenida congestionada, dirigiendo la energía hacia donde realmente importa. La estrategia más exitosa es eliminar completamente todos los brotes laterales hasta que la planta tenga 1 metro de altura. A partir de ahí, puedes permitir que algunas ramas laterales crezcan, pero pellizcando su punta después de que hayan formado 1 o 2 flores femeninas. De esta manera, mantienes la planta ordenada, manejable, y fuerzas a la genética a concentrar todos los azúcares y nutrientes en engordar los vegetales que realmente vas a llevar a tu mesa. Entremos ahora en el arte del riego para plantas adultas, porque aquí se esconde la razón número 1 del fracaso estrepitoso de muchos cultivos. Existe el peligroso mito de que, como a estas plantas les encanta el agua, debes mojar sus hojas todos los días con la manguera para refrescarlas. Hacer esto es firmar la sentencia de muerte de tu huerto. Las hojas mojadas bajo el sol se queman por el efecto lupa, y durante la noche, la humedad en las hojas es el caldo de cultivo perfecto para plagas invisibles. El agua debe ir única y exclusivamente a la tierra, a la zona de las raíces. Además, no sirve de nada regar un poquito todos los días de forma superficial. Un ejemplo muy claro es cuando tienes mucha sed después de correr. No quieres beber pequeñas gotas cada 5 minutos. Necesitas un buen vaso de agua profundo. Debes regar de manera profunda y abundante, 2 o 3 veces por semana, dependiendo del calor, asegurándote de que el agua penetre profundamente en el suelo. Esto obliga a las raíces a buscar el agua hacia abajo, haciéndose más fuertes y resistentes a las olas de calor imprevistas del verano. Hablando del riego, este es el momento exacto para explicar por qué muchas veces tu cosecha resulta amarga e imposible de comer. Seguro que alguna vez has probado uno de estos frutos y te ha dejado un sabor espantoso en la boca. El mito popular dice que el amargor depende del tipo de semilla, pero la cruda realidad es que el amargor es el grito de auxilio de una planta estresada.
Estas plantas producen naturalmente un compuesto llamado cucurbitacina. Cuando la planta sufre por cambios drásticos de temperatura, falta de nutrientes o, especialmente, por sequía intermitente, concentra esa toxina en los frutos como mecanismo de defensa para no ser comida por los animales. Piensa en el estrés de la planta como si fuera la adrenalina en un ser humano que se siente en peligro. Si riegas un día en exceso, luego olvidas regar durante 4 días y la tierra se cuartea, la planta entra en pánico y arruina la cosecha. Mantener un nivel de humedad constante en el suelo, ayudado por el acolchado que mencionamos antes, es el escudo definitivo para garantizar que cada fruto que recolectes sea dulce, crujiente y absolutamente delicioso. Para sostener un crecimiento tan explosivo, debemos hablar de la nutrición y el abonado en la etapa de floración. Hay un mito clásico que asume que aportar abonos ricos en nitrógeno durante toda la temporada es lo mejor porque pone a la planta muy verde. Esto es un error monumental. El nitrógeno es fantástico para crear hojas, pero cuando la planta empieza a sacar flores amarillas, sus necesidades dietéticas cambian radicalmente. Si le das mucho nitrógeno, tendrás una planta frondosa, pero sin un solo fruto. Es como darle bebidas energéticas y azúcar a un atleta en lugar de proteínas. Tendrá mucha energía nerviosa, pero ninguna fuerza muscular. Lo que tu planta necesita ahora desesperadamente es potasio y fósforo. Estos minerales son los bloques de construcción de las flores y los responsables de hacer engordar a los vegetales. Puedes aportar esto aplicando té de plátano casero, ceniza de madera en pequeñas cantidades o un fertilizante orgánico rico en potasio cada 15 días. Alimentar a la planta en el momento justo con el nutriente adecuado es lo que multiplica por 10 el tamaño y la cantidad de tu cosecha final. Llegamos a un paso fascinante y a menudo ignorado: la polinización. A menos que hayas comprado variedades partenocárpicas modernas que producen frutos sin necesidad de semillas ni polen, tus plantas tendrán flores masculinas y femeninas separadas. El mito es creer que los frutos aparecerán mágicamente por sí solos. La realidad es que necesitas a los insectos polinizadores, especialmente a las abejas, para que lleven el polen de una flor a otra. Si vives en una zona urbana sin insectos, o si aplicaste pesticidas químicos que ahuyentaron a las abejas, verás cómo tus flores amarillas se marchitan y se caen sin producir nada. Para solucionar esto, puedes atraer a las abejas plantando flores coloridas como caléndulas o albahaca cerca de tu huerto. Pero si no hay abejas, tendrás que hacer la polinización manual. Es un proceso muy sencillo. Imagina que eres el servicio de mensajería de la naturaleza. Solo tienes que arrancar una flor masculina, que es la que tiene un tallo fino normal, quitarle los pétalos con cuidado y frotar suavemente el centro contra el centro de la flor femenina, que es fácil de reconocer porque tiene un mini fruto en su base. Incluso con los mejores cuidados, los enemigos intentarán invadir tu huerto, y el más común y destructivo de todos es el pulgón. Estos pequeños insectos verdes o negros se agrupan en el reverso de las hojas tiernas y en los brotes nuevos. Existe el mito de que para eliminarlos necesitas rociar venenos químicos potentes que, al final, terminarán en tu plato de comida. Para desmentir esto, debemos entender cómo operan. Los pulgones son como pequeños vampiros que clavan su pico en la planta y succionan su savia, dejándola débil y arrugada. La forma más inteligente y ecológica de combatirlos, antes de que se conviertan en una plaga incontrolable, es la prevención activa. Un ejemplo excelente es usar jabón potásico diluido en agua o aceite de neem. Al pulverizar esta mezcla natural sobre los pulgones al atardecer, el jabón rompe su capa protectora externa y los elimina sin afectar a las plantas, a las abejas ni a tu salud. La clave es la constancia. Debes revisar el reverso de las hojas una vez por semana y actuar al ver el primer insecto, no cuando la planta esté totalmente infestada y muriendo. El segundo gran enemigo del que debemos proteger nuestra futura cosecha abundante es invisible al principio, pero devastador al final: el hongo del oidio, o ceniza. Este hongo se manifiesta como un polvo blanco misterioso que cubre las hojas
y que muchos confunden con polvo real o suciedad. El mito peligroso aquí es intentar limpiar las hojas lavándolas con agua, lo cual es equivalente a echar gasolina a un incendio, ya que la humedad sobre las hojas es exactamente lo que el hongo necesita para multiplicarse y destruir los tejidos vegetales. Para visualizarlo, imagina dejar una toalla mojada amontonada en una habitación oscura y calurosa. En pocos días estará llena de moho. El oidio bloquea la capacidad de la hoja para hacer la fotosíntesis, asfixiando a la planta lentamente. La mejor cura es la prevención, manteniendo una excelente ventilación gracias a la poda y el entutorado que ya vimos. Si el hongo aparece, puedes frenarlo en seco, rociando una mezcla de leche descremada y agua o bicarbonato de sodio en las horas de menos sol. Estos fungicidas caseros alteran el nivel de acidez de la hoja, creando un ambiente donde el hongo simplemente no puede sobrevivir. A medida que la temporada avanza, las temperaturas pueden volverse extremadamente calurosas en pleno verano, superando los 35 grados. Aquí es donde muchos huertos colapsan repentinamente. El mito común es pensar que al ser una planta tropical, soportará cualquier nivel de calor sin problemas. Sin embargo, cuando el sol es demasiado intenso y el aire es como el de un horno, la planta cerrará los poros de sus hojas para no perder agua y detendrá por completo su crecimiento y la formación de nuevos frutos. Es un mecanismo de supervivencia pura. Para ilustrarlo, es como cuando tú buscas desesperadamente la sombra de un árbol a las 2 de la tarde en pleno mes de agosto. Tu planta necesita exactamente lo mismo. Una estrategia avanzada para evitar este colapso térmico es instalar una malla de sombreo que filtre aproximadamente un 30% de la luz solar directa durante las horas más crueles de la tarde. Esta pequeña reducción en la intensidad luminosa bajará la temperatura ambiental alrededor de las hojas, reduciendo el estrés térmico y permitiendo que la planta continúe produciendo alimentos sin pausas ni interrupciones. Finalmente, llegamos al último paso, y quizás el secreto mejor guardado para lograr una cosecha inagotable: la técnica correcta de recolección. El mito más extendido y que más daño hace a la producción es la idea de que debes dejar el fruto en la planta hasta que alcance un tamaño gigantesco y cambie a un color amarillento. Esto es un error garrafal. Cuando un fruto madura demasiado y sus semillas se endurecen, le envía una señal química al cerebro de la planta indicando que su misión reproductiva ha terminado y la planta dejará de producir flores nuevas. Piensa en esto como una fábrica. Si el almacén está lleno de productos terminados, la cadena de montaje se apaga. Para mantener la fábrica funcionando a máxima capacidad, debes cosechar a tiempo. Recoge los vegetales cuando tengan un tamaño mediano, un verde brillante y la piel firme, cortándolos limpiamente con unas tijeras, sin tirar de la rama. Al retirar constantemente los frutos jóvenes, engañas a la planta obligándola a producir nuevas flores y nuevos vegetales continuamente, en un ciclo incesante hasta que lleguen las primeras heladas del otoño. Y ahí lo tienes. Hemos desarmado paso a paso los mitos más destructivos y te he revelado las técnicas exactas que utilizan los expertos. Desde medir milimétricamente la temperatura del suelo antes de la siembra, hasta entender la psicología del riego profundo y la recolección temprana para engañar a la planta y forzar una producción incesante. El verdadero giro argumental de todo esto es darte cuenta de que una cosecha masiva y saludable no depende de la suerte ni de químicos caros, sino de la simple observación y de trabajar a favor de la naturaleza, respetando los tiempos y necesidades biológicas de tu huerto. Si aplicas estos 20 pasos, te garantizo que la falta de vegetales será un problema del pasado y te convertirás en el referente jardinero de tu barrio. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de esta guía maestra. Si te ha sorprendido alguno de estos secretos, por favor, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas guías. Dale un fuerte me gusta a este vídeo y comparte tu opinión. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál de todos estos pasos vas a poner en práctica hoy mismo en tu huerto? Te leo en los comentarios.